El primer problema, un bloque de 20 kilogramos de masa. Después voy a en otra página a anotar los datos. Nos dan la rapidez en el punto A, aquí abajo, aquí. Nos dan el largo del plano inclinado, el ángulo, el coeficiente de roce y nos piden hacer un modelo energético para determinar la rapidez con la que sale por el extremo, el otro extremo del plano inclinado y con la rapidez que llega al suelo en un punto C. Ya, entonces voy a abrir otra página para tener esto en blanco. Tenemos, cuando nos piden hacer una representación energética y nos dicen la representación pictórica, es básicamente hacer el dibujito. Entonces, en este caso tenemos tres situaciones o tres momentos clave. Un punto clave es cuando esto está abajo, uno es cuando está en el punto B arriba, cuando sale en el fondo, este es el punto B, y luego que sale de aquí, llega al piso a un punto C. Esos son los tres dibujos, las tres representaciones pictóricas, A, B y C. Entonces, lo ideal, chiquillos, es que ustedes hagan esto así horizontalmente para que debajo de cada uno de los dibujos puedan hacer los diagramas de energía con las barritas. Entonces, en la primera situación, acá, cuando el bloque está en el punto A, ¿qué energía tiene? Nosotros fíjense que en este caso no hay ningún resorte, por lo tanto, como no hay ningún resorte, solamente vamos a hablar de energía cinética y de energía potencial gravitatoria. Entonces yo digo ya, acá voy a tener energía cinética de A y energía gravitacional o gravitatoria en A. Acá cinética B, gravitatoria B. Y luego cinética en C y gravitatoria en C. Y entonces vamos a dibujar las barritas. En el punto A, ¿tiene energía cinética? ¿Qué creen ustedes? Sí, Ya. ¿Tiene energía gravitatoria? también. ¿Tiene altura aquí abajo? Pero eso es mi duda, ¿se considera como desde el extremo o desde el al medio de la caja? No, porque yo estoy analizando ahora un punto, en el punto A, aquí, cuando está en la parte baja del plano inclinado, en esa Ya, situación. ¿Tiene entonces altura? no. No. Entonces yo voy a decir, esta es mi altura cero. Por lo tanto, solo tendríamos energía cinética en el punto A. Entonces hago una barrita de ese largo, por ejemplo, y la gravitacional sería cero porque digo que ahí h vale cero, a esta altura. ¿Se entiende, chiquillo? ¿O no se entiende? ¿Alguna duda de eso hasta ahí? Veamos, en el punto B, ¿tiene velocidad cuando está aquí arriba, en la cima de esto? ¿Tendrá Sí, velocidad? Sí, porque por algo sale, ¿cierto? Si no se caería verticalmente. ¿Y va a tener ahora energía potencial gravitatoria? sí. Sí, tiene energía potencial gravitatoria, por lo tanto vamos a ponerle acá algo de energía potencial gravitatoria, ahí. Y hay roce entre A y B, por lo tanto como hay roce, las dos barritas no pueden sumar la misma altura que la inicial, ¿ya? Porque el roce le quita energía a este sistema, por lo tanto, por ejemplo, puedo dibujar la energía cinética, qué sé yo, de este porte, más chiquitito. Entonces, de manera que la altura de esta barrita y esta barrita sea inferior a esta. ¿Por qué? Porque como hay roce, no hay conservación de la energía. ¿Se entiende? Ustedes cuando hagan esto en su cuaderno tienen cuadritos, entonces es más fácil sumar cuadritos para arriba. Entonces, por ejemplo, si hacen este de 5 cuadritos, este puede ser de 3 y este de uno. Entonces, esto sumarían 4 cuadritos y un cuadrito que falta sería el trabajo que le hizo el roce, que le quitó energía al sistema. Ahora, en el punto C, cuando esto llega abajo al suelo, ¿tiene energía potencial gravitatoria? No, No, porque no tiene altura de nuevo, pero tiene energía cinética, porque llega con una velocidad al suelo, independiente que después de que llega se detuvo, pero cuando llega al piso llega con energía cinética. Ahora, entre B y C, en este trayecto que estuvo en el aire, tenemos que preguntarnos si hubo o no hubo roce. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos dice el problema que hay que consideremos el roce en el trayecto en que va en el aire? Están viendo la pizarra, ¿cierto? no.
O sea, sí, pero no me acuerdo el enunciado. Ya, veamos el enunciado. ¿Ven el enunciado? Sí, ahora sí. Ya, dice, el bloque sale volando del plano con una rapidez v y cae al piso con rapidez velocidad c. Considere despreciable el roce entre el bloque y el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que entre B y C no vamos a considerar roce, por lo tanto aquí no hubo disipación de energía y por ende la energía que tenía en el punto C va a ser la misma que tenía en el punto B, que sería esta barrita más esta. Por ejemplo, una cosa más o menos así. Que se vea que esta barrita de energía cinética es más baja que la que teníamos en el punto A. Eso es lo importante. Ya en el fondo, esa más o menos nos da esa barrita. Esas serían las primeras dos partes del modelo, que en el fondo es el dibujo y los gráficos de la barrita. Entonces, ¿qué viene después de eso? El planteamiento de las ecuaciones. Entonces, acá tenemos dos maneras de plantear la ecuación. ¿Ya? Una manera es plantear que cuando no hay roce, o cuando no hay disipación o no fuerza externa, la diferencia de energía mecánica es cero, y que cuando hay la diferencia de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esa es una manera. O la otra es ir directamente los gráficos de las barritas de los gráficos. ¿Cómo es lo que se presenta acá en el modelo de la asignatura? Yo se los voy a explicar de las dos maneras y ustedes ven cuál lo usan. Aquí dirían que la energía cinética de A, más como que de aquí a acá hubo un trabajo del roce externo. Entonces yo digo, la energía cinética de A más el trabajo del roce es igual a la energía cinética de B más la energía gravitacional de B. Ese sería el planteamiento entre A y B. Que en el fondo es lo mismo, fíjense que es lo mismo que decir que si yo paso esta energía restando para el otro lado, digo que la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A es igual al trabajo del roce. O sea, llegamos a esta misma ecuación de una manera más abierta. En el fondo, cuando yo lo planteo así, estoy directamente trabajando con la energía mecánica desglosada en cinética y gravitacional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planteamos de nuevo? Repito, decimos, ya, esta barrita, cuando hay roce entre A y B, yo digo, para pasar de aquí a acá, yo a esto le sumo un trabajo externo que sería el trabajo del roce. Por lo tanto, la energía de esta barrita más el trabajo del roce va a ser igual a la suma de las energías que hay en B. Y ahí me queda esta ecuación. Y luego, entre B y C, no hay roce, por lo tanto yo digo, bueno, la energía de B, que sería cinética más gravitacional, tiene que ser igual a la energía de C, que es solo cinética, porque la gravitacional dijimos que era 0, porque llega a altura 0. Y esa sería entonces la primera parte del problema. Poner los dibujos, representación pictórica, diagramas de energía y planteamiento de las ecuaciones. Y esa sería la letra A del problema. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? En los gráficos tengo que colocar que está dando el roce o basta con que lo coloque en las ecuaciones abajo. Para mí, basta que lo coloquen en las ecuaciones abajo. ¿Ya? Y cuando tengamos que revisar las tareas de esto, yo no les voy a descontar porque pongan el trabajo ahí o no lo pongan. Ahora, ¿cómo también lo podríamos hacer? Sería decir, bueno, entre A y B, que vamos a llegar a lo mismo, entre A y B hay roce, por lo tanto la diferencia de energía mecánica es igual al trabajo del roce. Es decir, la energía mecánica final, energía en B mecánica menos la energía en A, es igual al trabajo del roce. ¿Y cuál es la energía que tenemos en B? Tenemos cinética en B, más gravitatoria en B, y en A solamente tenemos cinética según el gráfico, entonces menos cinética en A es igual al trabajo del roce. Esta ecuación que está en rojo es lo mismo que la que está acá en verde. Si se fijan, tenemos cinética más gravitacional menos cinética igual al roce. Entonces, ustedes lo pueden plantear de una manera o de la otra, como ustedes prefieran. No sé qué les complica más. Desde mi punto de vista, es mejor partir directamente de esta ecuación o de esta ecuación, de que en el fondo la diferencia de energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa, si es que hubiese roce o fuerza externa, o que la diferencia de energía mecánica es cero en caso de que no haya fuerza externa. Y de ahí llegamos a lo mismo. Ahora, ¿cómo lo que se aplica en este curso? Es planteando con las barritas más el trabajo externo es igual a las barritas del otro. Y de ahí sale la ecuación. Repito, a mí me da igual cómo lo planteen ustedes. Yo se los voy a poner bueno de las dos formas.
Ya, pero díganme si tienen alguna preferencia hasta este punto. ¿O les da igual? Profe, Dígame. si yo coloco que la energía en A más la energía en B es igual a la energía en C, está malo. Que la energía en A, sí, porque la energía en A no es igual a la energía, o sea, si tú la sumas y dices que igual a C, es que no sé de dónde sale eso, pues Simón. O sea, no, o sea, que yo lo veía así, pero como por imaginación más que nada. No es como que Ya, lo hubiese leído o visto en alguna parte. ya, mira, para poder resolverlo, tienes que plantearte el modelo teórico de la física. Entonces ahí tenéis dos opciones, como lo que le acabo de decir. O planteamos esto, una de estas ecuaciones, una de estas dos, esa o esa, y partimos desde ahí a desglosar, o desde el gráfico, desde los gráficos de energía, que es decir, la energía que tengo aquí, a verlo en rojo mejor para que sea mejor, la energía que tengo aquí en este gráfico más el trabajo externo tiene que ser igual a la energía que tengo aquí. ¿Ya? Si no tengo roce, como el caso entre B y C, digo, esta energía tiene que ser igual a esta energía porque no hubo roce entre B y C. Entonces tú puedes aplicar de las dos maneras, pero asumar eso que dices tú no tiene ningún sustento, así que no correspondería que lo usaras. ¿Ya? Ya. Bueno, ahora que tenemos eso, las ecuaciones, voy a borrar acá porque eso era lo mismo, voy a hacer la letra B, que es resolver. ¿Ya? Y esta es la parte ya más algebraica, esto ya no tiene tanta dificultad. Lo más difícil, la física, es plantear las ecuaciones. Una vez que las tenemos, ya es todo más simple. Entonces, primero voy a anotar aquí arribita, en un rinconcito, los datos que teníamos del problema. Primero, la masa del cuerpo que me la daban era de 20 kilogramos. Lo tengo aquí en un cuaderno que ya lo había anotado. 20 kilogramos, el coeficiente de roce era 0,2, la longitud del plano inclinado es de 6 metros, el ángulo era de 30 grados y la rapidez en A es de 15 metros por segundo. Esos son los datos iniciales. Entonces, con esos datos yo reemplazo la energía cinética en A, va a ser 1/2 de la masa por la rapidez en A al cuadrado. Más el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo de la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce por la distancia por el coseno de 180. La energía cinética en B, 1/2 de la masa por la rapidez en B al cuadrado, más mg por la altura h, que no sabemos cuánto vale tampoco. Seguimos. ¿Se nos puede ir algo? Bueno, veamos la fuerza de roce. Fíjense que la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Esto da menos 1, 1/2 de m por la rapidez en b al cuadrado, más mg por h. ¿Y la normal cuánto vale? Cuando esto está aquí, yo tengo la normal, el peso, la fuerza de roce. Entonces, si yo descompongo la normal, aquí se me repite el ángulo de 30 grados, θ, entonces la normal va a ser igual al peso por el coseno de θ. Entonces yo puedo reemplazar acá directamente y nos quedaría 1/2 de m por la rapidez al cuadrado más el coeficiente de roce, y en vez de poner la normal pongo mg coseno de θ, todo eso por d, y voy a sacar el menos para adelante mejor, ahí, y nos queda 1/2 de m por la rapidez en b al cuadrado más mg, pero la altura nos están pidiendo también. ¿Cómo vamos a determinar la altura? Con el triángulo, porque tenemos la distancia, en el fondo es como la hipotenusa, el plano inclinado nos da un triángulo rectángulo, entonces esto es h, esto es d, y esto es θ. Entonces si se fijan, el seno de θ es el cateto opuesto h por phi por la hipotenusa d, por lo tanto h vale d seno de θ. ¿Y cuánto es d? Son 6 metros por seno de 30 grados. O sea, eso nos da que la altura es de 3 metros, creo, ¿no? El seno de 30 es 0,5. Sí, que no me lo sé. Sí, está bien. Ya, entonces la altura h es 3 metros. Por lo tanto, aquí tenemos la altura h. Si se fijan, con eso se nos van las masas m. Chao, chao, chao. Y tenemos los datos, todos los datos. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar.
Nos queda 1/2 por 15 al cuadrado menos 0,2 por 10 por coseno de 30 por d que vale 6 metros es igual a 1/2 por la rapidez en b al cuadrado más 10 por h que es 3. Se fijan que la única incógnita es la rapidez en b. Y eso es todo. Y así se resuelve el problema. La primera parte hay que saber con qué rapidez sale esto por la cima del plano inclinado. ¿Cuánto les da eso? Díganme ustedes que tengan su calculadora. ¿Lo están haciendo, chiquillos? Yo lo estoy haciendo. Ya. Yo llegué a un número entero, a ver si llegamos todos a un número entero. Por acá en el chat dice 4 aproximadamente, la rapidez en B. ¿Alguien llegó a otro valor? Yo tengo otra cosa, pero puede que me haya equivocado, así que la idea es que lo vayamos revisando. Por acá dicen que les da 6. ¿Ya quién más lo ha hecho? Chuta. 6, 13. A ver, 15 al cuadrado partido en 2, ¿les dio 112,5? Sí. 112,5. Este 0,2 por 10 da 2. 2 por 6, 12. 12 coseno de 30. 12 coseno de 30. 10,4 pp. 10,4. Y acá tengo 1/2 esto más 30. Entonces 112,5 menos 10,4 y menos 30. 112,5. Y eso habría que multiplicarlo por 2 y sacarle raíz, ¿o no? Sí, a mí me daba 12. 12, sí, yo también tengo 12. Entonces, a ver, Mario revisa por qué te dio 6 y Josías también, porque yo tengo que esto da 12 aproximadamente. Ah, que no lo multiplico por 2. ¿Alguien más? Josías, ¿puedes revisar tú? Ya, entonces mientras revisan, voy a borrar al otro lado para que veamos la otra parte, que es la rapidez con la que llega al piso. Ya me paso para este lado de la pizarra, voy a borrar aquí. Ya sabemos que la altura era 3 metros. Entonces voy a continuar con este lado de aquí, con esta ecuación que habíamos planteado entre B y C, que la energía cinética en B era igual a la gravitatoria en B igual a la cinética en C. Y... ya. Entonces ahí después lo revisa Josías para ver cuál es el problema algebraico. Tenemos 1/2 de la masa de la rapidez en B al cuadrado más mg por la altura igual a 1/2 de la masa por la rapidez en C al cuadrado. Entonces ahí se nos van al tiro las masas. La rapidez en B ya teníamos que era 12, entonces eso al cuadrado, más g por 3, que es la altura, y ahí nos sale inmediato la rapidez en C. Ya, entonces tendríamos 144 partido en 2, más 30 por 2 en raíz. ¿Cierto? ¿Cuánto les da esto? La rapidez en C. 18,7. ¿Ya? ¿Alguien más tiene un resultado diferente? ¿Es 18,7?
Y tengo otro resultado. No, perdón. Sí, 14. Ya, 14 con algo, ¿no? Sí, 14,3 aproximadamente. Sí. Entonces, 14,3 metros por segundo sería la rapidez con la que llega al piso. Podríamos también hacer esto con proyectiles, por ejemplo, y comprobar que sea lo mismo. ¿Sí? O sea, esto también se podría resolver de esa forma, pero aquí como estamos aplicando energía, entonces mejor hacerlo todo con energía. Ahí estaría entonces el resumen de ese problema. Ya le voy a sacar un pantallazo para tenerlo guardado y no tener que hacer todo de nuevo. Ahí está. Ya entonces tenemos representación pictórica arriba, los gráficos abajo y luego planteamiento de las ecuaciones y resolución. Y ya está. ¿Alguna duda de esto en general? ¿De este problema? ¿Puedes mostrar la otra, o sea, el enunciado, por favor? Sí. Ese es el enunciado. Ya, gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran revisar antes de pasar al siguiente? Ya. Pasamos al siguiente. Dice, tenemos un bloque de 2 kilogramos de masa, se suelta del reposo en el punto A, aquí arriba, ubicado en la parte superior de una superficie curva, de altura h igual 2 metros de la superficie horizontal, o sea, hasta 2 metros de la superficie horizontal. El bloque llega abajo al punto B con 4 metros por segundo y recorre 3 metros horizontalmente hasta detenerse en el punto C. Y existe roce en todo el rato, en toda la superficie curva y la superficie horizontal. Entonces nos piden construir un modelo energético que compare el instante A, B y C. Y esto tiene que tener la representación pictórica, que son los dibujos, los diagramas de energía, que son las barritas, y las ecuaciones de conservación. ¿Ya? Y luego la letra B, usamos esas ecuaciones para determinar el coeficiente de roce entre la zona horizontal y el bloque, y el trabajo realizado por el roce sobre, claro, el trabajo realizado por el roce sobre el bloque en la parte curva. O sea, tenemos que hacer dos cálculos, calcular dos cosas. El trabajo que hace el roce entre A y B, y luego el coeficiente de roce entre B y C. ¿Ya? Entonces voy a ir ahora a una página en blanco. Entonces teníamos ahí, nueva página. A ver, voy a anotar aquí en un rinconcito los datos, para que no se nos olviden. La masa son 2 kilogramos. La altura h, 2 metros. La rapidez en el punto, con la rapidez en A, suelta del reposo. En el punto B llega con 4 metros por segundo. En el punto C se detiene, por lo tanto rapidez 0. La distancia horizontal entre B y C es de 3 metros. Y eso es todo los datos que tenemos como información. Entonces ahora me voy a ir a la representación pictórica. Voy a dejar esto aquí encerradito. Entonces el primer momento es, también tenemos tres situaciones. El punto A es cuando está aquí arriba. Aquí estaría, supongamos que esto es horizontal. Ya este va a ser mejor. Ahí, ese sería el punto B, este sería el punto C cuando se detiene, y este sería el punto A cuando parte. Luego, el siguiente dibujo está aquí, en B, y en el tercer dibujo estaría detenido aquí en C. Ya, obviamente que los dibujos no quedan iguales, pero ustedes que son imaginativos y generosos, los tienen ahí. Ya. Después de los dibujos, entonces vienen los diagramas de energía. En este caso, de nuevo, no tenemos resortes. Por eso, entonces, solamente voy a dibujar energía cinética en A y energía gravitacional en A. Después, energía cinética en B y energía gravitacional en B. Y energía cinética en C y energía gravitacional en C. Ahora, las barras. En el punto A, ¿tiene energía cinética? Aquí. ¿Cuánto es la rapidez en A? Nos dicen que la rapidez es 0. Esto parte del reposo. Por lo tanto, la energía cinética sería 0.
Por ende, solo vamos a tener energía potencial gravitatoria porque sí tiene altura. Entonces, esa sería la primera parte. Luego, en el punto B, ya no tiene energía potencial gravitatoria porque la altura es 0. Estoy considerando todo el rato que esta es mi altura 0, el piso. Ahora, ¿tiene velocidad en el punto B? ¿O no tiene? Sí. Sí. Ya. Entonces, si no tiene velocidad, si tiene velocidad va a tener energía cinética, pero la energía cinética que tiene ahora va a ser del mismo porte de esto o va a ser más chica o más grande. Si no hay roce, debería ser lo mismo, ¿no? Si no hay roce, debería ser lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿hay roce? No, no había el ejercicio de IRC. Ya, Creo que sí. veamos el ejercicio. Dice, existe roce entre el bloque y ambas superficies. ¿Cuáles son ambas superficies? La superficie horizontal y la superficie curva. Entonces ahora, ¿hay roce o no hay roce? Sí. Sí. Sí hay roce. Por ende, ¿esta barrita tiene que ser del mismo porte que la anterior? No. No, va a tener que ser más chiquitita. Ya, entonces, ¿qué pasó de aquí a acá? Aquí hubo un trabajo que uso, voy a poner roce 1, porque va a ser distinto al roce que hay entre B y C. Y entre B y C también hay roce, eso es lo que le acabo de decir. Y de hecho, ¿cuánto es la energía gravitacional en C? ¿Tiene altura? ¿En C tiene altura, chiquillo? No, no tiene. No tiene altura, entonces la gravitacional es 0. ¿Tiene velocidad en C? Sí. ¿Con qué velocidad llega al punto C? No, con 0. No, no tiene. No tiene, por lo tanto tampoco tiene cinética. Así que está con 0, 0 barrita. Es decir, toda esta energía que tenía en esta barra pasó que hubo un trabajo entre un lado y el otro, que ese va a ser el trabajo del roce 2, y eso quedó que las barritas se convirtieran en 0. Ahora, ¿qué pasaría? Yo les pregunto, aparte, ¿cómo tendría que ser o qué tendría que pasar entre este punto y este para que esta barrita sea más grande que antes? ¿Puede pasar eso? ¿Que tenga más energía que antes? ¿Que le impulsan? ¿Ese punto? Exacto. ¿O algo le impulsa? O sea, tendría que haber una fuerza externa que sume en el fondo energía al sistema, sume, le haga un trabajo en la dirección del movimiento o que contribuya al movimiento y por lo tanto la energía final sea mayor que la inicial. Y en este caso, como es roce lo que hay, el roce generalmente va a quitar energía al sistema, por lo tanto la barra disminuye, pero podría aumentar. Si por ejemplo alguien lo está empujando todo el rato o le da un empujoncito entre medio, tiene una cuerda que lo está tirando, en todos esos casos podría tener más energía que antes. Ya, el tercer paso entonces de la modelación es plantear las ecuaciones, que es decir, acá tengo, entre esto y esto tengo energía gravitacional en A, más este trabajo del roce 1 va a ser igual a la energía cinética en B. Y después tenemos entre B y C, tengo que la energía cinética en B más el trabajo del roce 2 va a ser igual a 0, porque aquí no tengo nada. O puedo decir cinética en C más gravitatoria en C, y eso me dan 0. Y ahí sería el planteamiento de las ecuaciones de conservación. Esa es la primera parte. Y ahora en la letra B lo que tenemos que hacer es resolver esto nomás, reemplazar los datos. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No, seguimos entonces. Entonces, en el punto A tendríamos MG... ¿Cómo? No. Ya, MGH más el trabajo de la fuerza de roce 1 va a ser igual a un medio de m por la rapidez en v al cuadrado. Y acá veamos los datos. La masa la tenemos la altura, tenemos la rapidez con la que llega a v, que es 4 metros por segundo, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar la masa 2, G10, la altura 2 metros, el trabajo del roce 1 no lo sé, la masa 2 y la rapidez en v era 4 metros por segundo. Por lo tanto, con esto respondemos de inmediato la primera pregunta del problema, que fíjense que aquí está, dice, bueno, la segunda pregunta, acá dice, usa el modelo anterior para determinar el coeficiente de roce en la superficie horizontal, eso no lo hemos respondido, y después dice el trabajo realizado por el roce en la zona curva. Entonces ahí estamos respondiendo eso, este es el trabajo que hizo el roce en la zona curva, que le llamamos fuerza de roce 1. Entonces eso sería, este 2 con ese 2 se me da, me queda 16 menos, no, pues perdón, sí, 16 menos 40. Sería 16 menos 40. Y ahí tengo el trabajo del roce 1 y eso me da menos 24 joules.
es el trabajo que hizo el roce. ¿Por qué nos da negativo? ¿Qué creen ustedes? Porque el tema del ángulo, el coseno 180, va en dirección opuesta al movimiento. Claro, Entonces, es por eso porque es negativo. exacto, porque el roce hace un trabajo disipativo, o sea, hace que pierda energía. Es decir, acá esto nos da 40 joules, ¿cierto? 40 joules, y yo lo pasé para el otro lado restante. Entonces, el cuerpo cuando estaba arriba, aquí en el punto A, tenía 40 joules de energía y a B llegó con 16 joules. Esa es la energía cinética que tiene, que nos da acá. Esto nos da 16. Entonces, si tenía 40 y llegó a 16, ¿qué pasó con el resto? ¿En qué se disipó? En roce. ¿Cuánto de roce? 24 joules. Y por eso quedamos de 16, de 40 pasamos a 16, porque le sumamos acá, fíjense en el diagrama, acá a los 40 que yo tenía, le sumo menos 16 y me queda en, menos 24 y me queda en 16 joules. Eso es lo que significa esta cuestión. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ya, pasamos a la otra parte que nos decían calcular el coeficiente de roce. Entonces tengo energía cinética en B, que ya sabemos que esto me da 16 joules, y lo obtuve aquí. Entonces estos son 16 joules, más el trabajo de la fuerza de roce, que es la fuerza de roce por la distancia por el coseno de 180, me va a dar 0. Entonces la fuerza de roce, que es el coeficiente de roce por la normal, por la distancia D, por menos 1, es igual a 0. Y el coeficiente de roce es lo que ando buscando. La normal en la zona entre B y C, aquí, es igual al peso, porque son las únicas fuerzas que tenemos, normal, peso y roce. Por lo tanto, esto es mg, y la masa es de 2 kilogramos. Entonces esto es 20, por la distancia D, que son 3 metros según el enunciado, y todo eso por menos 1. O sea, voy a poner el signo adelante mejor. Aquí es el mu menos igual 0. Por lo tanto, nos queda que mu sería 60 partido en 16. Y 60 partido en 16 nos da 0,27 aproximadamente. Y ahí tengo el coeficiente de roce entre en el tramo BC. Y eso es todo. Tramo BC. Y ese es el problema. ¿Dudas? ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Encuentran difícil? ¿Fácil? ¿Voy muy rápido? No, está bien. Ya. Voy a hacer pantallazo igual que el otro para guardarlo. ¿Pasamos al problema 3 o no? Pasamos al problema 3 entonces. Ya, problema 3 dice: un carro de 15 kilogramos es arrastrado por una cuerda hacia la parte superior de un plano inclinado a 37 grados respecto al horizontal con una rapidez constante de 2 metros por segundo. El roce es despreciable. Construye un modelo energético que permita calcular la potencia. Entonces, aquí tenemos que entrar a otro tema que es el tema de potencia. Y eso no lo hemos visto. No lo hemos visto oficialmente. Entonces voy a hacer un paréntesis para hablar de potencia. Ya, la potencia, nosotros vamos a hablar solamente de potencia media. Y la potencia media es básicamente qué tan rápido se efectúa un trabajo. Por lo tanto, es el trabajo en el tiempo. ¿Ya? O sea, va a ser trabajo partido tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular como potencia. Ahora, como el trabajo es también F.D, o no, mejor le vamos a poner fuerza por distancia por coseno del ángulo, y la fuerza por el coseno del ángulo en el fondo es la componente de la fuerza que va en la dirección del desplazamiento, entonces lo voy a escribir así, Fx partido por D. ¿Para qué hago eso? Porque yo puedo escribir la potencia media, en vez de escribir trabajo, pongo Fx por D partido en tiempo, y nos queda que distancia partido en tiempo es igual a velocidad o a rapidez. Por lo tanto, yo puedo calcular la potencia también como la fuerza, la componente en el fondo de la fuerza que está yendo en dirección del desplazamiento, por la rapidez. O sea, esto es rapidez. Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia? Como
la potencia media como trabajo partido en tiempo o como fuerza por rapidez. Ya son las dos ecuaciones que podemos usar. Entonces, en este caso, ese es un paréntesis, usted puede profundizar más esto. Ahora, ¿en qué unidades se mide esta cuestión? Bueno, el trabajo lo vamos a medir en joules, ¿cierto? Para el sistema internacional, el tiempo en segundos, y resulta que la unidad de joule partido por segundo se le llama watt, y se representa con una W minúscula. Esa es la unidad que vamos a usar, que es lo mismo que también Newton por metro partido por segundo, por supuesto. ¿Se entiende? ¿A les suena eso? En el fondo, la potencia tiene que ver con qué tan rápido se efectúa un trabajo. Algo tiene más potencia cuando es el mismo trabajo en menos tiempo. Un secador de pelo, por ejemplo, que tiene tantos watts de potencia, porque nosotros en la vida cotidiana estamos acostumbrados a trabajar con watts en vez de joules. Entonces, todos los artefactos eléctricos que compramos están en watts. Las batidoras, los secadores de pelo, qué sé yo, la aspiradora, todas esas cosas, nosotros vemos el número que en el fondo es la potencia. ¿Qué significa un secador de pelo que tenga más watts que otro? En el fondo, no es que tenga más watts, sino que tiene más capacidad, mayor potencia. Significa que en el mismo tiempo, como tiene más potencia, en el mismo tiempo va a hacer más trabajo. O tal cantidad de trabajo lo puede hacer en menos tiempo. Es más rápido para efectuar un trabajo. Entonces, si en el caso de un secador de pelo, el trabajo que va a hacer el trabajo que hace un secador de pelo es a través de energía. O sea, porque el trabajo de energía está sumamente relacionado, estrechamente relacionado. Por lo tanto, si yo quiero secarme el pelo, la energía que voy a estar usando es energía calórica a través de un trabajo. Por lo tanto, un secador de pelo tiene que más potencia, me va a secar el pelo más rápido que uno con menos potencia porque va a tirar más aire caliente. ¿Se fijan? Lo mismo con, no sé, un hervidor eléctrico. Va a hacer el mismo trabajo a través de energía calórica en menos tiempo. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que prefiere ahorrar. Si prefiere, porque uno dice, tiene mucha potencia, entonces no voy a comprar este artefacto. Pero en realidad, claro, tiene más potencia, pero se va a usar menos tiempo. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que realmente quiere y si te conviene o no. ¿Ya? En términos, no solamente porque tenga mucha potencia significa que va a gastar más, pero en realidad va a estar menos tiempo. Si lo que se consume, lo que nosotros nos cobran en la cuenta de la electricidad, de consumo eléctrico, no es potencia, nos cobran energía eléctrica a través del trabajo, que es energía lo mismo que acuérdense la relación estrecha entre trabajo y energía. Y por eso se mide en kilowatt hora. Porque fíjense, si yo despejo de aquí trabajo, me queda la unidad de potencia por la unidad de tiempo. Entonces, generalmente en la cuenta de la luz de la casa nos llega esto en kilowatt y el tiempo nos queda en hora. Entonces, ahí aparece la unidad de kilowatt hora, que es una unidad de trabajo y por lo tanto es una unidad de energía. ¿Ya? Eso es como el pequeño paréntesis respecto a lo que se trata la potencia eléctrica, o bueno, la potencia en general, perdón, mecánica, para poder responder el problema 3. ¿Qué es lo que nos piden en el problema 3? Nos piden calcular la potencia, por lo tanto, para calcular la potencia necesitamos o el trabajo y el tiempo, pero no tenemos tiempo en ningún caso, entonces vamos a tener que usar la otra ecuación que es fuerza por rapidez, porque nos da la rapidez, que es 2 metros por segundo. Por lo tanto, vamos a tener que calcular la fuerza con que el cordelito tira a esto para arriba. ¿Ya? Vamos entonces. Voy a abrir otra página y vamos con el ejercicio. Los datos que tenemos acá, vamos a anotar los datos, son, veamos, la masa es 15 kilogramos, el ángulo es de 37 grados, la rapidez constante de 2 metros por segundo, todo el rato es 2 metros por segundo, y eso es todo, no nos dan más. Ya, entonces tampoco nos dan un punto A y un punto B. Lo que yo voy a hacer es situar un punto A aquí, abajo, en el piso, aquí está el cordelito, y un punto B arriba, en una distancia cualquiera. Por ejemplo, aquí. No, ni siquiera lo voy a poner en la cima, lo voy a poner aquí abajo. Aquí está el punto B. Y acá yo tengo el ángulo de 37 grados. Ya, entonces tenemos representación pictórica y ahora nos vamos a las barras. Yo tengo, acá abajo solamente tendríamos energía cinética. Energía cinética, una barrita, energía cinética en el punto A, y no tenemos energía potencial gravitatoria porque considero que esta es la altura 0.
Y acá en el punto B tengo energía cinética también, porque se está moviendo, no está detenido, no sabemos todavía. De hecho, la energía cinética va a ser constante porque la velocidad es constante, la rapidez es constante. Por lo tanto, esta barrita va a tener que ser del mismo porte. Del mismo porte. Pero ahora ganó altura, por lo tanto, además de energía cinética, vamos a tener que agregar energía potencial gravitatoria. Esta energía potencial gravitatoria. Entonces, se fijan, este es el caso en que la energía después es más que la energía antes. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí para que la energía después sea mayor que la energía de antes? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué está interviniendo en que acá haya más energía que antes? La cuerda, la que está tirando. La cuerda. O sea, la cuerda está haciendo un trabajo que cuando yo le sumo ese trabajo me da más energía. Entonces, con eso planteamos la tercera parte del modelo, que es decir, la energía cinética en A más el trabajo de la cuerda, que es una fuerza F, va a ser igual a la energía cinética en B más la energía gravitacional en B. Y esa sería la primera parte, que es plantear el modelo. Y con eso resolvemos. ¿Qué cosa? Sacar la fuerza F para poder calcular la potencia. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Seguimos. Entonces, en el cinética en A tenemos 1/2 de la masa por la rapidez en A al cuadrado. La fuerza F es constante, nos dicen, por lo tanto sería la fuerza por la distancia por el coseno de 0, porque la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento. La fuerza viene así y el objeto se desplaza para el mismo lado. Entonces, ángulo 0. En el punto B tenemos 1/2 de la masa por la rapidez en B al cuadrado, más la energía gravitacional en B, mg por h, una altura b cualquiera, ¿cierto? hb. Ahora, como las masas son iguales, pero la velocidad en A es la misma, o la rapidez en A es igual a la rapidez en B, porque es constante, yo puedo tranquilamente sacar estas cosas, se nos van, se restan, chao. Y nos quedan solamente estas dos expresiones. Fuerza por distancia, coseno de 0 es 1, va a ser igual a m por g por h. Y nuestra incógnita es la fuerza F. ¿Cómo llegamos a sacar la fuerza F si no tenemos ni la distancia del plano, ni la altura, pero tenemos el ángulo? Entonces ahora vamos a ver un poquito de una relación geométrica. ¿Ya? Entonces si yo tengo acá, este es mi plano, acá está el punto B, aquí tenemos 37 grados, y de aquí a acá hay una distancia D, y esta es una altura H. Entonces yo puedo decir, miren, el seno de 37 es el cateto opuesto, H, partido por la hipotenusa, que es D. Por lo tanto, H vale D seno de 37. Así que ahora en vez de poner H, ponemos D seno de 37. ¿Y qué pasa con las D? Se van. ¿Se fijan? Chao. Por lo tanto, nos queda que la fuerza F es mg seno de 37. Y en el enunciado nos dicen que consideremos el seno de 37 como 3/5. O sea que la masa que era 15 por 10 por 3/5, y con eso obtenemos la fuerza F, que nos da, a mí me dio 90 newtons. Y ahí tengo la fuerza F. Una vez con la fuerza F, como la potencia es fuerza por rapidez, y la rapidez me la daban, que era constante, de 2 metros por segundo, la potencia me da de 180 watts, potencia media. Bueno, en realidad es potencia media igual potencia, porque en este caso como la fuerza es constante y la rapidez constante, la potencia media igual a la potencia instantánea, así que la podemos dejar así como una P solamente, una P mayúscula. ¿Dudas? Ahí estaría el problema. ¿Qué les parece? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Les suena esto de potencia? Ahora, hay una manera más rápida de resolver para encontrar esto, que es con dinámica. Si yo hago obviamente que en esta tarea que viene ustedes no van a poder hacerlo de dinámica, pero lo pueden usar para comparar. Porque si yo hago un diagrama de cuerpo libre del bloque mientras va subiendo, yo tengo la fuerza F, la normal y el peso, porque en este caso no había roce. Y acá tengo los 37 grados que se me repiten ahí. Por ende, si se fijan, como esto sube con velocidad constante, la sumatoria fuerza en este eje, llamémosle eje X, tiene que ser 0, por lo tanto la fuerza F va a ser igual a esta componente del peso que se asocia al seno de 35. O sea, mg seno de 37, perdón. Y llegamos, fíjense, a lo mismo que está acá, mg seno de 37. O sea, 90 newton. Ahí sale al tiro la cuestión, con dinámica.
¿Ya? Pero la gracia es que en física es que ustedes pueden llegar al mismo resultado usando diferentes métodos. Dinámica, un análisis dinámico se llegará al tiro, y con un análisis energético también llegamos al resultado, pero con una vuelta más larga. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya, voy a pasar entonces al problema, al último problema de la clase de hoy día. Denme, voy a responder una cosita. El último problema dice, se los voy a mostrar para que lo vean. Ese problema. Léanlo mientras. Ya, entonces el problema dice, una persona de 70 kilogramos, inicialmente en el borde de un peñasco, se deja caer desde el reposo, colgada por una cuerda de 10 metros de largo y forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Y no hay roce con el aire, que lo despreciamos. Construye un modelo energético que permite calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento de la persona. Entonces acá lo que tenemos que preguntarnos es, ya, si la persona está, aquí está el dibujo, ¿cierto? Si la persona está ahí, en esta posición acá, cuando se suelta, tenemos su tensión y su peso. Luego, por ejemplo, cuando está con otro ángulo más abajo, ahí tenemos la tensión y el peso. Y cuando está en la parte baja, tenemos la tensión para arriba y el peso. O sea, estoy analizando esto, chiquillos, aquí, tensión, peso. Luego, por ejemplo, aquí estaría la cuerda, o sea, tenemos tensión, peso. Y cuando está en la parte más baja, tensión, peso. Estas son tres situaciones, porque después, por simetría, para el otro lado va a ser la misma cosa, pero en la otra dirección. Entonces, la pregunta dice, construye un modelo que permita calcular la máxima tensión de la cuerda durante el movimiento. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo está más tensa la cuerda? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo yo sé en cuál de estas tres situaciones está más tensa la cuerda? ¿Qué podríamos hacer para saber eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Calcular la tensión en todo. Calcular la velocidad en todo. A ver, ¿pero cómo? ¿Con energía? ¿Qué otra cosa hemos visto hasta ahora? ¿Qué tipo de movimiento hace esto? Circular. Es parte de un movimiento circular, correcto. Por lo tanto, podríamos hacer un análisis dinámico de esto. Acá la aceleración centrípeta va a ir así, acá la aceleración centrípeta va a ir así, y acá la aceleración centrípeta va a ir así. Siempre hacia el centro de la curvatura, que está aquí. Entonces acá, si yo analizo esto, los 37 grados se me están repitiendo aquí. Por lo tanto, la tensión menos el peso por el seno de 37 es igual a la masa por b cuadrado partido por r, y ahí me sale la rapidez. Pero en este punto parte el reposo, porque nos dicen que ahí se lanza la persona, entonces esto es 0. Así que nos queda que la tensión es P seno de 37. Ahora, como la pregunta es, construye un modelo que permita calcular la tensión que permita calcular la máxima tensión. Ya, entonces ahí la tensión vale P seno de 37 o mg seno de 37. Acá va a pasar, en esta situación, en la situación B, no sé si voy a dejar, acá quedamos que la tensión era mg seno de 37. Veamos qué pasa acá. Yo tengo lo mismo que antes, acá tengo el ángulo θ, entonces nos queda la tensión menos mg seno de 37 igual a la masa por la rapidez al cuadrado partido por el radio, que es la masa por la aceleración centrípeta. O sea que la tensión
va a ser igual a mb cuadrado partido por r más mg seno de 37. Ese es el valor de la tensión. Se fijan que la tensión ahora es más que antes, porque antes era mg seno 37 y ahora mg seno, perdón, de un ángulo teta cualquiera, no es 37 necesariamente, más algo. Por lo tanto, es probable que esté más tensa la cuerda cuando va bajando. ¿Y qué pasa en el tercer caso? Este caso, tenemos que la tensión menos mg es igual a m por b cuadrado partido por r. O sea que la tensión es mb cuadrado partido por r más mg. Entonces la pregunta es, de estos dos casos, tensión B y tensión C, ¿cuál será la tensión mayor? ¿Qué creen ustedes? La C. ¿Por qué? Porque, o sea, porque si está multiplicando por el seno de teta, entonces el MG va a ser, o sea... Ya, este número es claramente menor que este, ¿cierto? Sí. Ya, entonces aquí digo, aquí le estoy sumando algo más chico, sí, pero la rapidez no son iguales. Entonces hay que ver cuándo la rapidez es mayor. Entonces yo tengo el angelito aquí, no sé si se acuerdan. Entonces nosotros vemos, si esto está oscilando así, ¿lo ven? ¿Se ve o no? Yo no me veo. Sí. La pregunta. Entonces, si esto yo lo suelto de aquí, velocidad inicial 0, esto acelera, 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 llega acá a una velocidad donde está en el punto de equilibrio y después se empieza a frenar, frenar, frenar y se detiene. ¿Ya? Entonces, durante el trayecto, si yo tengo un péndulo que hace esto, acá tiene velocidad 0, aquí aumenta su velocidad, su rapidez, llega acá y después se frena y se detiene de nuevo. Por lo tanto, el punto donde la rapidez es máxima es el punto de abajo, ¿ya? Porque es su posición de equilibrio. Lo mismo pasa con un resorte que oscila. Esa es la posición de equilibrio. Así que la rapidez en C es mayor que la rapidez en B. Por lo tanto, como la rapidez en C es mayor que la rapidez en B, entonces la tensión en C, o sea, este número ya es más grande que este porque la rapidez es mayor, por lo tanto ahí reafirmamos que la tensión en C va a ser mayor que la tensión en B. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Dice, construir un modelo que permita calcular la tensión máxima de la cuerda durante el movimiento, por lo tanto la tensión va a ser máxima cuando esté la cuerda abajo. O sea que si yo tengo este angelito aquí, el momento más probable en que esto se cortara, por ejemplo, sería cuando está pasando por abajo, porque ahí es cuando está más tenso. Ahora, que ya sabemos dónde está más tenso, recién vamos a hacer el análisis energético. Y entonces ahora me voy a ir a una página en blanco para trabajar con la pizarra. Ya, entonces tenemos como datos del problema 4. La masa me la daban, ¿o no? Sí, 70 kilogramos de una persona. 70 kilogramos. Me daban el ángulo de 37 grados. Nos daban la longitud del hilo, que es de 10 metros de la cuerda. Y nos dicen que esto parte del reposo en el punto A. Entonces voy a hacer el dibujo. Yo tengo primero la posición A aquí. Y la posición B va a ser cuando esté acá. B. O sea, este es el punto B. Entonces, aquí tendríamos el A y aquí tendríamos el punto B. Sí, y los 37 grados están aquí. ¿Ya? Entonces, ahora, en las gráficas de energía, tenemos en el punto A parte del reposo, por lo tanto no hay energía cinética, pero tiene una altura respecto a B. Yo voy a decir entonces que esta es mi altura 0. ¿Ya? Y aquí me quedó el mono medio feo, así que lo voy a arreglar. Este es el punto B, este es el punto A. Entonces, altura, esta sería mi altura 0, así que en el punto A tendría energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. Y en el punto B, tiene velocidad pero no tiene altura, por lo tanto, y como nos dicen que despreciemos el roce, entonces la gravitatoria en B sería 0, y todo lo que tenía de energía potencial, ahora lo tiene de energía cinética. Transformó a la misma altura eso, energía cinética.
Entonces es un problema bastante simple una vez que ya sabemos cuál es el momento de tensión máxima. Como no hay roce, entonces yo solo digo que la energía gravitacional en A es igual a la energía cinética en B. Y ya está. ¿Cómo resolvemos ahora? La energía gravitacional mg por la altura igual a 1/2 de m por la rapidez en B al cuadrado. Se nos van las masas y nos queda que GH es igual a 1/2 de la rapidez en B al cuadrado. Pero no tenemos la altura para poder sacar la rapidez en B. ¿Por qué quiero sacar la rapidez en B? Porque para poder sacar la tensión, fíjense, ya habíamos llegado a esta ecuación, para poder sacar la tensión necesitamos saber, bueno, aquí le había puesto C a esa letra. Ya, pero esta es la, para sacar la tensión en B necesitamos la rapidez en B. Y por eso estoy usando esto. Pero para eso necesitamos la altura y con esto vamos a usar un poquito de geometría. Yo tengo aquí el punto A, aquí el punto B. Esta es la altura a la que está, H. Aquí yo tengo 37 grados, que se me van a repetir, bueno, no es necesario. Todo esto vale L y todo esto completo también vale L. Ahora, ¿cuánto vale este trocito de aquí? Fíjense que aquí tengo un triángulo rectángulo y eso va a ser L seno de 37. ¿Lo ven? Porque yo digo el seno de 37 es el cateto opuesto, que es esto, llamémosle, no sé, I partido por la hipotenusa, que es L. Por lo tanto, si yo espejo, me queda L seno 37, este trocito. Por ende, H, este que está acá, H va a ser L menos ese trocito, L menos L seno de 37. Y L me lo dan, son 10 metros. Y el seno de 37 nos dice que lo consideremos como, en el problema, ¿dónde está? Acá. El seno de 37 como 3/5. O sea, L por 3/5. O sea, 30/5 serían 6, 10 menos 6, 4 metros. Esa es la altura. Y ya con la altura yo tengo G10 por la altura 4 es igual a 1/2 de la rapidez en B al cuadrado. Y nos queda 40 raíz de 80, ¿cierto? La rapidez en B sería la raíz de 80, que es aproximadamente 8,9 metros por segundo. ¿Para qué necesitamos la rapidez en B? Por lo que habíamos visto previamente, acá, de que la tensión era esta ecuación, que la voy a repetir, que sería m la rapidez al cuadrado partido por r más mg. O lo podemos analizar, a ver, déjenme ver, acá. El análisis diagrama de cuerpo libre, en el punto B tenemos la tensión para arriba, el peso va a tener que ser más chiquitito hacia abajo porque la aceleración centrípeta viene así, nos queda que la tensión menos el peso es igual a m por la rapidez al cuadrado partido por el radio. La tensión entonces va a ser m por la rapidez en b al cuadrado partido por el radio más mg, y ahora reemplazamos lo que tenemos. La masa era de, ¿cuántos kilos? 70 kilogramos por 8,9 al cuadrado, que sería 80, ¿cierto? Por eso lo dejé en la raíz, partido por el radio, que es el largo del péndulo, y eso va a ser más 700, que nos daría el peso. Y con eso tenemos una tensión de, ya lo hice, una tensión de 1260 newtons. Y esa sería la tensión máxima porque es cuando la velocidad es máxima. Y ahí estaría resuelto el problema 4. Ahora díganme ustedes qué dudas tienen. ¿La altura la puedo definir a conveniencia? Sí, puede definir la conveniencia. Ahora, si tú consideras que tu altura, voy a rayar acá, si yo digo que ya, aquí está una altura, aquí está, y yo digo que el piso está aquí, entonces aquí yo digo, esta es una altura H1, por ejemplo. Entonces lo importante, este tendría energía potencial gravitatoria y esta tendría más, pero lo importante es la diferencia de energía. Igual se te van a ir y te va a quedar que lo que importa es esta altura, entre el punto A y el punto B. Ya, siempre lo que, por conveniencia, es recomendable considerar altura cero en el punto más bajo del dibujo, de la situación. Pero si tú defines más abajo de eso, va a llegar al mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Ya. A ver, voy a volver a la presentación porque les voy a dejar dos problemas, que es lo que les había dicho al principio, dos problemas extras, no, tres. ¿Por qué? Porque hoy día no hicimos ninguno con resorte. No había ninguno propuesto por la coordinación, entonces yo hoy les propongo tres. Primero, este es un problema con puras letras. Tenemos un bloque que pasa, un carrito que pasa por una zona sin roce, entra una zona con roce, sale de la zona con roce, llega un resorte, lo comprime, y nos preguntan cuánto se comprime el resorte. Y son puras letras, la masa H, el coeficiente de roce 1/3, lo que se comprime el resorte H quinto, y aquí está la respuesta. Ya son 100 mg partido entre H, para que lo puedan corroborar. Después tenemos este problema que es muy bonito, para mí, que la gracia que tiene es que se puede resolver, bueno, en realidad todos, pero este es muy evidente, se puede resolver con energía y se puede resolver con dinámica. De hecho, la pregunta es que lo resuelva primero con dinámica y luego con energía. Tenemos un objeto que baja con una velocidad inicial distinta de cero, que además tiene una fuerza externa F que lo empuja, y que además tiene roce. Entonces, nos dan todas las letras, no nos dan el ángulo, y nos dicen determinar con qué rapidez llega aquí abajo, y resolverlo por dinámica y por energía. Y aquí está la respuesta. Esa cuestión gigante, esa es la respuesta. Y el tercero, que también es de resorte, bueno, ese no tiene resorte, este sí, se deja caer un bloque, a este no vamos a tener roce porque solamente con el aire, comprime el resorte tanto, la compresión es máxima 0,4 metros, y nos piden qué rapidez tiene el bloque cuando está comprimido la mitad de la máxima, que es 0,2 metros, y ahí está la respuesta, 8,8 metros por segundo. Ya, entonces yo les dejo eso pendiente para que ustedes puedan reforzar un poco más de resorte antes de hacer la tarea, porque como tienen la respuesta pueden ir comprobando. Ya, entonces les recuerdo que mañana miércoles 15 vamos a tener horario de consulta a las 6 de la tarde y a las 6:30, ¿ya? Y los links se los mandé por el chat, se los puedo mandar por mail también. Eso, si no hay ninguna otra consulta, entonces dejamos la sesión hasta aquí. Les pido disculpas de nuevo por los inconvenientes producto de mi tableta que no la tenía actualizada, espero que no vuelva a pasar, así que recuerden que la tarea no tienen que, es un archivo de aquí en adelante, y eso, comentarios, preguntas. Yo tenía unas dudas sobre la tarea 1, o sea, porque me pareció que la profesora mandó como un comentario, pero solo puedo ver como la primera línea, no sé cómo ver el resto. Hay una lupita, ahí. Hazle clic a la lupita y ahí se abre todo el comentario. Si no, escríbeme y lo vemos. ¿Ya? Ok, ¿y las notas dónde estaban? Porque tampoco en el mismo archivo, en el mismo comentario, al final sale una tabla okay. y ahí están las notas. De todas maneras, el coordinador va a subir un archivo con la nota, pero ahí ya mismo puedes ver tu nota. Gracias. Ya. Ya, ahí te está diciendo Mario y Josías que es en donde los comentarios están donde entregaron la tarea. ¿Ya? Si no pueden seguir viéndola, mañana en el horario de consulta lo podemos ver. Les puedo compartir pantalla para que los vean. Ya chicos, nos vemos entonces mañana.